La incorporación de la mujer al mercado laboral está en el centro de la unidad de valores tradicionales y modernos, dado que en el momento en el que la mujer se incorpora al mercado laboral, esto le aporta una gran libertad e independencia económica, lo que lleva a más separaciones y más divorcios. La separación es cuando la pareja rompe, pero no hay una separación legal con documentos legales, mientras que el divorcio es más formal y hay un documento legal. Esto es algo que no ha ocurrido en España durante toda su historia. Durante la Segunda República, hasta 1936, las mujeres tenían muchos derechos. Sin embargo, entre 1936 y 1939 tuvo lugar la Guerra Civil, que enfrentó a republicanos y nacionalistas. En 1939, el bando nacionalista ganó y, por lo tanto, Francisco Franco empezó su dictadura, que duró entre 1939 hasta 1975. Esta dictadura implicó varios elementos. En primer lugar, las mujeres eran consideradas inferiores a los hombres, incluso intelectualmente, y su rol se limitó a cuidar del marido, de los hijos y de la casa. Además, no tenían derechos, perdieron todos los derechos que habían ganado durante la Segunda República. Por ejemplo, necesitaban el permiso de sus maridos para viajar, no podían tener propiedad, y todo esto estaba recogido en la Guía de la Buena Esposa, que se publicó en 1953. El franquismo, además, implicó que la Iglesia se convirtiera en su mano derecha. Además, también llevó a muchísima represión y a la unidad nacional. Franco prohibió, por ejemplo, que se hablaran las lenguas cooficiales como el gallego, el vasco y el catalán. Además, durante la dictadura solo existió un tipo de familia, que es la familia tradicional nuclear, que consistía en un padre, una madre e hijos. La idea, ligado a la fuerte influencia de la Iglesia Católica, por ejemplo, era obligatorio casarse por la Iglesia y no estaba permitido cohabitar. Y también era muy importante que se aumentara la natalidad, que se aumentara el número de hijos, dado que durante la Guerra Civil muchas personas murieron. Por lo tanto, uno de los objetivos era tener el mayor número de hijos posibles. Además, las mujeres iban a cuidar a esos niños. Además, durante la dictadura se produjo mucha represión de las personas, por ejemplo, homosexuales. Más de 5.000 personas fueron encarceladas, entraron en prisión. En 2005 se permitió el matrimonio civil entre personas homosexuales. Una de las cuestiones que salen a la luz cuando hablamos de la incorporación de la mujer al mercado laboral es quién cuida o quién debería cuidar a los niños mientras los padres trabajan. Desde mi punto de vista, lo mejor es una combinación entre los abuelos y la guardería, dado que, por un lado, los abuelos dan atención única a los nietos y además es algo gratuito o cuesta poco dinero y les dan mucho cariño. Sin embargo, lo positivo de la guardería es que los niños socializan. Además, son enseñados por profesores expertos que les ayudan o les benefician más para cuando entren en la escuela primaria. Otra opción sería la niñera, y una ventaja de la niñera es que es un punto intermedio porque los niños tienen atención uno a uno. Quizás en algunos países no es tan caro como la guardería. Por ejemplo, en el Reino Unido, una cuestión muy debatible es, pues, ¿para qué voy a trabajar siendo mujer si la guardería me va a costar prácticamente el dinero que voy a ganar? Entonces la niñera sería un punto intermedio en algunos países, porque los niños están en casa, son cuidados atentamente, pero muchas niñeras tienen, por ejemplo, esa formación académica para apoyarlos. O también tienen la oportunidad de ir a grupos con otros niños, etc.
Uno de los problemas con esta incorporación de la mujer al mercado laboral es que las familias no tienen la oportunidad de pasar mucho tiempo juntas. Por lo tanto, los niños se van a sentir abandonados porque los padres llegan de trabajar cansados, muy tardes, no tienen paciencia, les van a dejar, por ejemplo, una tablet o ver la televisión muchísimo porque no tienen energía. Y también, por otro lado, los padres se van a sentir muy culpables. Mientras, sobre todo, el caso de las madres, porque también van a tener esa presión histórica de esta presión por parte de la sociedad, que es, bueno, la mujer tiene que trabajar, la mujer tiene que cuidar al niño, sobre todo, por ejemplo, cuando los niños están enfermos. También, esta incorporación de la mujer al mercado laboral ha llevado a una gran baja natalidad. Durante la Guerra Civil murieron muchas personas y, por lo tanto, en la época de Franco se animaba a las familias a tener muchos hijos porque la mujer estaba en casa. La mujer su rol era cuidar al marido, los hijos y de la casa. Pero hoy en día no hay tiempo, ni tampoco ligado a esto. El coste de vida es muy alto. Por lo tanto, la natalidad ha bajado. La población está envejeciendo. La crisis económica ha llevado también a que las mujeres tengan que trabajar. Hoy en día se necesitan 2 sueldos para vivir. Incluso teniendo 2 sueldos, los salarios suelen ser muy bajos. Además, el elevado coste de la vivienda ha llevado a una emancipación tardía. Por lo tanto, si las personas, por ejemplo, las parejas viven con sus padres hasta más o menos la edad media de 30 años, una vez que consiguen independizarse, consiguen tener esta estabilidad laboral y esta estabilidad con una vivienda, porque recordemos que en la mayoría de los casos en España se necesita un 20% del depósito de una casa para poder conseguir una hipoteca. Esta emancipación tardía hace que las familias, pues, los jóvenes se vayan a vivir juntos a la edad de 30 años, quizás quieran cohabitar durante unos años y por lo tanto hasta que no tienen unos 34 años no van a empezar a tener hijos. Por lo tanto, solamente en general tendrán 1 o 2 hijos. Además, tenemos una crisis. Recordamos que durante la dictadura de Franco la Iglesia era su mano derecha. Las personas tenían que ir a misa, las personas tenían que casarse. Pero se está produciendo una crisis en la fe, una crisis en la Iglesia y cada vez hay menos matrimonios religiosos y más civiles, dado que las bodas son caras. Entonces las personas están optando por quizás cohabitar, vivir juntos durante unos años y ya después, una vez que tienen hijos, quizás se casan. Aún así, todavía existen muchísimos matrimonios católicos, dado que pues es algo romántico y también por la tradición. Entonces, si miramos todos estos puntos, el tema de los valores tradicionales es un tema clave en todo año 12 y año 13. En primer lugar, está ligado a la igualdad de los sexos y a la independencia de las mujeres. También está ligado a el tema de la homosexualidad, al tema de la comunidad LGTBI+, dado que durante la dictadura franquista no existía, por ejemplo, el matrimonio homosexual y en 2005 se legalizó. Obviamente está ligado al tema de la unidad 5 en año 13 con las monarquías y dictaduras, dado que hablaremos otra vez de Franco y también muchísimas de las cosas que ocurrieron en España también ocurrieron en países de Latinoamérica. Está ligado a la unidad 1 de año 13, el tema de la inmigración, por ejemplo, durante la dictadura no estaba permitida la inmigración, dado que la dictadura era fascista. Después de la dictadura se produjo también un auge de la inmigración, dado que en España había más oportunidades y también se tenía como objetivo aumentar la tasa de natalidad. Y obviamente el tema de la crisis económica, los bajos salarios, el coste de la vivienda, etcétera, está directamente ligado a la unidad 4 en año 13, que son los jóvenes de hoy.